La deportista, sobre todo mujer, porque esto ocurre mucho en mujeres que comen poco pero entrenan mucho, hay unos cambios que perjudican a la deportista. Pero sin embargo, la persona con obesidad lo que le decimos es bajar, haz una restricción muy fuerte y encima te voy a meter entrenamientos de alta intensidad, te voy a meter entrenamientos de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aumenta ese flujo de energía, necesidades energéticas, pero tú le estás bajando las necesidades energéticas y la calidad de esa alimentación. Por lo tanto, el cuerpo tiene que responder de alguna manera. Al final se tiene que proteger, porque es lo que digo, él no sabe realmente que tú estás intentando verte bien en el espejo o que tienes un evento o lo que sea. Por eso yo muchas veces digo, entrena para la vida, no para el espejo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Excelente, de verdad que me da gusto tenerte primero que nada, pues porque vamos a hablar de un tema que obviamente creo yo que hay que traerlo sobre la mesa porque cada vez, pues obviamente la población está peor y creo que no nos estamos dando cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? Estamos normalizando el tema del sobrepeso y la obesidad y ya nos vamos a meter más en detalles. Pero antes de empezar la entrevista, Javier, a mí no me gusta presentar a mis invitados, a mí me gusta que ellos mismos se presenten. Me gustaría saber quién es Javier Butragueño y sobre todo cómo empezaste a especializarte en el tema de la obesidad. Bueno, yo siempre digo que no me gusta ponerme como una etiqueta de lo que he estudiado, ¿no? Porque realmente lo que soy es un friki del tema del ejercicio, sobre todo también del tema del tejido adiposo, del músculo, y yo me denomino como un friki, ¿no? Como un poco obsesionado con este tema, porque me gusta, porque me apasiona y bueno, pues me dediqué a ello por investigación. Llevo 15 años trabajando con temas relacionados con obesidad, monté empresas relacionadas con el entrenamiento para personas con obesidad, formación para profesionales, tanto médicos, entrenadores, nutricionistas y demás relacionados con temas de obesidad, y pues todo eso hizo que fuera pues adquiriendo un conocimiento y unos títulos que, pues eso, pues yo soy doctor en ciencia de la actividad física y el deporte, pero soy como consecuencia de esa obsesión por aprender, ¿no? Y por la curiosidad que tengo. Entonces, bueno, realmente es eso. Soy doctor en ciencia de la actividad física y el deporte, ahora actualmente el coordinador del grupo de ejercicio de la Sociedad Española de Obesidad y bueno, pues el fundador de Obesity Management School y ahora la línea un poquito más para la sociedad general de Objetivo Mejorar tu Salud, que ahí pues intento divulgar pues a través del libro de Entrena para la Vida, intentando darle una visión un poquito diferente a pues bueno, esta obsesión que tiene la gente por los antes y los después, la pérdida de peso, que tiene unos componentes que yo creo que no se están explicando bien. Sí, yo creo que hay muchas cositas que vamos a estar tratando por el tema de la obesidad. Es un tema bastante complejo y creo yo que el principal problema es que lo estamos eh, intentando buscar una solución algo simplista, ¿no? Reduccionista. Javier, la primera vez que yo vi la película Wall-E de Disney Pixar, creo que es la película, realmente me impactó muchísimo ver, creo que eso fue en el año 2008 más o menos, y me impactó mucho ver ese futuro, ¿no? Que proyectaban con gente obesa pues, en carritos automatizados, bebiendo refresco y con unas pantallas digitales enfrente. Y realmente me he dado cuenta de que a día de hoy cuando tú vas a un supermercado, sobre todo en países como Estados Unidos, España, México, que están a la vanguardia en temas de obesidad, lamentablemente, pues no es muy distinto, ¿no? A lo que nos planteaba Pixar en el año 2008, que supuestamente era el futuro apocalíptico del 2800, pues llegó 700 años antes y es la realidad en la que vivimos. Y es la realidad que nos rodea realmente. ¿Por qué crees tú, Javier, que tenemos la obesidad y el sobrepeso tan normalizado? Bueno, a ver, la palabra normalizado es también que genera un conflicto, ¿no? Es decir, el tema de la obesidad hay factores que son ambientales, hay factores que son genéticos y hay factores que son individuales de la persona, ¿vale? De comportamiento. Entonces es complicado entender porque todavía desde la investigación incluso ni se sabe, ¿no? Es decir, últimamente además hay muchas publicaciones de todo, por ejemplo, de las preguntas que todavía nos tenemos que hacer respecto a la obesidad, ¿no? Es decir, no sabemos, tenemos terapias que funcionan a nivel agudo, es decir, tenemos programas, sabemos que la alimentación funciona, sabemos que el ejercicio combinado con la dieta funciona, sabemos que hay tratamientos farmacológicos que funcionan a nivel agudo, pero sigue aumentando
el porcentaje y de hecho el Atlas del 2023 que publicó la Federación Mundial de Obesidad nos daba unos datos que la tendencia seguirá hasta 2035, ¿no? Es decir, que algo pasa entonces, ¿no? Hay otros componentes dentro del ambiente que son difícilmente gestionables, que están afectando también a que la población pues, aumente el peso corporal, pero no solo el problema es el peso corporal, el problema es que ese tejido adiposo se enferme. Es decir, yo no me preocupa más el tejido adiposo y el músculo, que eso lo hablaremos seguramente, es decir, la capacidad del músculo que se ha deteriorado también y que eso ha afectado gravemente. Y esas dos, yo creo que hay que cambiar el concepto, ¿no? Hay que focalizar más en esas dos partes, tejido adiposo y músculo, para entender el gran problema al que nos enfrentamos. Y luego una parte de estigma muy fuerte, social. Sí, eso seguramente también lo vamos a tocar. Y me gustaría saber cómo es posible que estemos obesos y malnutridos al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible? Pues bueno, al final malnutrición significa que la alimentación que estamos utilizando para alimentarnos a lo mejor no es la más adecuada y que tiene que ver con la producción de esa comida, con la distribución y con la calidad de esa comida, ¿no? Es decir, hay factores industriales que tendrán también sus intereses de costes económicos a la hora de producir y que luego, pues a nivel socioeconómico, la gente no tiene la capacidad ni la educación en salud para comprar la comida que les puede beneficiar o no tienen los recursos económicos suficientes como para comprar esa comida. Entonces eso es un tema social y político y de hecho ya se sabe, se ha estudiado mucho que aquellas personas que tienen un estado socioeconómico más bajo tienen una tendencia mayor a tener un exceso de peso disfuncional, se llama, ¿no? Hay que ponerle un apellido. Es decir, tienen esa sintomatología de tejido adiposo dañado. Pero luego esto es muy cultural, ¿no? Por ejemplo, en países como Arabia Saudí, por ejemplo, había un componente antes relacionado con la obesidad que era tú tenías un exceso de peso porque tenías abundancia económica y podías tener acceso a mucha alimentación, ¿no? Entonces es curioso porque es cultural, es económico, es social. Entonces, bueno, esas cosas hay que controlarlas, hay que gestionarlas bien. Y la verdad es que lo decía al principio, ¿no? Es un tema bastante complejo que lo estamos intentando solucionar de una forma bastante simplista o reduccionista. Y tú mencionabas algo y es el tema de, pues que obviamente la obesidad no queda hasta allí, ¿no? Yo creo que uno de los principales problemas es que la mayor parte de la población que puede sufrir de sobrepeso o obesidad piensan que simplemente es eso, ¿no? Un sobrepeso, una obesidad y no tiene mayores consecuencias. ¿A qué nos hace más propensos ese sobrepeso o esa obesidad? A ver, igual y hago mucho hincapié en el tema de eso, ¿no? De cambiar a lo mejor ese concepto de la palabra obesidad que confunde mucho con el tejido adiposo. El tejido adiposo cuando se expande o cuando tú eres niño y aumenta el número de células del tejido adiposo, lo que hace es que tiene una respuesta en el organismo, ¿vale? Entonces esa respuesta en el organismo es una puerta de entrada de muchas enfermedades si no se gestiona adecuadamente, ¿no? Estamos viendo niños que son muy sedentarios, que tienen unos muy malos hábitos de alimentación que normalmente no deciden ellos, es decir, que decide la familia por lo que sea, por educación o por economía o lo que sea, pero decide la familia, no decide el niño, pero está condicionando a ese niño, ¿no? Está condicionando a ese niño para cuando sea adulto. Entonces, ¿qué conlleva? Pues riesgos sobre todo metabólicos que tienen que ver pues, con riesgos cardiovasculares, tiene que ver con diabetes, tiene que ver con cáncer y es una puerta de entrada. Ahora, sigo diciendo, y yo mi mensaje siempre es intentar decir, esto no solo ocurre en personas con obesidad, porque nos encontramos gente delgada que tiene bastante tejido adiposo disfuncional. Y esto es una cosa que la gente no entiende. Es decir, sí, la persona con una obesidad que estamos viendo que tiene un tamaño corporal, posiblemente, no lo podemos saber simplemente por la imagen, a lo mejor sí por la estructura de la distribución de la composición corporal, si tiene la grasa en la zona del abdomen, podemos intuir que puede tener mayores riesgos. Si la grasa está acumulada en la zona glúteo-femoral, puede ser que tenga menos riesgos,
Pero también hay que decir que esa gente delgada, con baja condición física y que normalmente se le ve que tiene como una flacidez o grasa, pues esa también puede tener enfermedades. Es decir, por eso te digo que el tejido adiposo es la clave de todo esto. Y te pregunto yo algo, ¿hay algo tal como un obeso sano? Sí, lo hay, lo que pasa es que tiene dos condicionantes, ¿vale? Es decir, la denominación que se dice a nivel en temas científicos es una obesidad metabólicamente sana. Y metabólicamente sana significa que todavía no ha habido una disfunción. Y la palabra todavía es clave porque significa que debido a la edad, o sea, ya se ha visto que entre unos 5 a unos 7 años, más o menos aproximadamente, esa persona que tiene un exceso de peso puede pasar a una situación de metabólicamente más compleja, pero tiene que ver con la edad y con la senescencia celular, que se llama, es decir, las células funcionan peor y como funcionan peor, eso ocurre en todo el mundo, pero como tiene un estrés mucho mayor por una necesidad mayor, posiblemente por ese exceso de peso mantenido en el tiempo, pues puede ser más grave. Y cuesta a veces atenuarlo, pero eso es lo que se denomina obesidad metabólicamente sana. Hay gente que podría estar toda la vida si la condición física, es decir, si durante el entrenamiento, el estrés, el entorno de familiar y amigos es propenso, son pilares que mantienen eso, lo podrían mantener, pero a veces es complicado, ¿no? Y luego sabemos que si la alimentación es bastante mala, pues la probabilidad de riesgo de llevar a una situación de metabólicamente que te lleve a una enfermedad es alta. Claro, pero yo hago énfasis aquí en la palabra que tú mencionas y es el tema todavía, ¿no? Yo creo que el hecho de que, o sea, no sé, y esto ya es obviamente una opinión, pero me da la impresión de que sucede un poco como el tema del cáncer, ¿no? Que muchas veces cuando se detecta un tumor cancerígeno, pues obviamente no es que apareció en ese momento, ¿no? Que obviamente es una persona que viene seguramente alimentando ese cáncer desde mucho antes, ¿no? De esa proliferación de células cancerígenas que no se haya detectado por la limitación en las herramientas o la instrumentación. No, Pues, que simplemente no se ve, es decir, un cáncer puede estar ahí durante 20 años hasta que hace una señal y de hecho cada año nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune elimina muchas células que son aberrantes. Ahora, la problemática que yo veo, ¿vale? Y que es importante y que a mí me gustaría comentar, entonces es que a veces la percepción que tenemos de la solución, ¿vale? Es decir, si nosotros entendemos que él todavía le puede llevar a una situación de riesgo, lo que hacemos es, bueno, pues esa persona tiene que perder peso. ¿Qué es lo que ocurre? Que si pierde peso de manera muy agresiva, de manera aguda, y el cuerpo no es capaz de responder, su sistema inmune también se va a ver deteriorado. Por lo tanto, potenciamos de alguna manera el efecto que puede tener en la enfermedad. Es decir, que algo que parece beneficioso en principio podría ser perjudicial. Entonces, por eso es importante, aunque la gente luego no haga ni caso, pero bueno, es importante decirlo, expandir las pérdidas de peso dependiendo de la necesidad de la pérdida de peso, ¿no? A lo mejor una persona de 150 kilos que quiere pesar 70, pues a lo mejor habría que decirle, oye, mira, lo mejor sería que durante 2 años intentáramos bajar a 110 o 100 a lo mejor, mantenerte así durante 2 años para que tu cuerpo no responda de manera intentando defenderse ante esta situación, viendo y educando en otros hábitos y luego intentar hacer otra parte si es que es necesario o a lo mejor es que, mira, tú te tienes que mantener en 100 y como sociedad tendríamos que no juzgar, aceptarlo y la persona también. Esto es muy complejo, pero biológicamente también es importante entenderlo. claro, pero yo aquí ya entro, bueno, en un terreno un poquito pantanoso, pero el tema de aceptarlo, pues también la persona tiene que aceptar de que obviamente su estado físico pues, puede tener consecuencias a largo plazo, ¿no? Sí, pero ¿significa que él tenga 70 kilos va a estar mejor en temas físicos? No, la respuesta es no, porque perder ese peso, lo que a nivel biológico también está haciendo un daño a nivel muscular, a nivel funcional y a nivel del hueso. Es decir, el hueso está sufriendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que estéticamente tú te ves mejor y la gente te lo va a decir. Es decir, oh, madre mía, qué éxito.
pero no significa que estés mejor. De hecho, incluso tu sistema inmune puede estar peor. De hecho, tu cuerpo va a responder ante esta situación. Por eso la gente recupera el peso perdido. Es decir, no es un tema de que vayas a estar mejor o peor, es que tu cuerpo no sabe si esa situación es mejor porque están ocurriendo cosas a nivel interno que no es capaz de gestionar, porque a lo mejor lo has hecho muy rápido, porque no ha habido una adaptación ante eso, y eso es muy difícil de explicar y que la gente lo entienda, porque ni el profesional lo entiende. O sea, es decir, un profesional muchas veces hace un mensaje intentando explicar que es algo positivo, pero yo lo que veo es que se están confundiendo. Y lo que hay en las ciencias es que se están confundiendo. Y lo que hay en la realidad, en el día a día, es que el 90% está recuperando el peso perdido a los 3 años. ¿Por qué? Bueno, pues ese contexto, esa educación, esa respuesta de recuperación del peso por un sistema de alarma del cuerpo. Entonces, habría que a lo mejor que replantearse seriamente como profesionales nuestros programas de entrenamiento y a lo mejor nuestros programas de mantenimiento, que poca gente hace. Sí, yo creo que es que hay que, bueno, está mal de base, hay muchas cosas mal de base. Y te pregunto yo ahora, Javier, ¿qué significa que la obesidad promueva un estado proinflamatorio y qué consecuencias puede tener eso a nivel de salud? Pues mira, el tejido adiposo tiene, son células que son vivas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando aumentan, tanto en tamaño como en número, generan un estrés, ¿vale? Es decir, imagínate que esta es la capa del tejido adiposo, cuando se expande, está intentando aumentar su espacio y hay unas señales metabólicas que lo que están diciendo, genera un estrés. Pero piensa que también aquí hay más células del tejido adiposo y luego hay como unas capas extracelulares que también debido a una mala alimentación o a una mala oxigenación, porque no tenemos buena condición física, lo que hace es que se ponen como más duras. Entonces el tejido adiposo también se presiona y ¿qué es lo que hace? Genera un estado proinflamatorio. Esto tiene que ver con el sistema inmune. El sistema inmune lo que tiene que hacer es intentar solucionar ese problema que está ocurriendo y que no es capaz de solucionar porque es crónico y mantenido en el tiempo. Entonces el sistema inmune también se ve perjudicado de alguna manera, es como si lo estuvieras sobreentrenando, ¿no? De manera continuada. Ahora, cuando el tejido adiposo se expande y hay mucho tejido adiposo, hay vasos que van por aquí que intentan oxigenar a la célula del adipocito. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hay mucho tamaño y hay mucho volumen de células del tejido adiposo, es más difícil vascularizar ese tejido adiposo y entonces se genera lo que se llama una hipoxia, que es falta de oxígeno y el tejido adiposo muere, se va muriendo. Entonces el sistema inmune tiene que reparar, tiene que eliminar esa célula, de alguna manera, crear esa apoptosis de la célula del tejido adiposo y se promueve una situación metabólica proinflamatoria mantenida en el tiempo. Por eso se llama inflamación crónica de bajo grado, que se mantiene en el tiempo y eso es lo que produce también un daño. ¿Por qué crees, Javier, que el sistema de salud no ha sido capaz de manejar esta situación y sigue en aumento el tema del sobrepeso y la obesidad y pues obviamente las consecuencias a las cuales nos puede llevar eso? Porque hay una falta de educación en la sociedad muy fuerte un componente, pues como has dicho, ¿no? Como en Wall-E, que hace que tú tengas cada día más facilidades. Es una población muy fragilizada, ¿no? Que no tiene que moverse, que tú puedes llamar por teléfono y te traen la comida a casa. O sea, nosotros estamos viendo niños de 6 años con lo que se llama dinapenia pediátrica, ¿vale? Que es una falta de fuerza en niños muy pequeños. ¿Qué significa eso? Que el músculo no está haciendo las funciones de regulación que tendría que hacer. Si el tejido adiposo se está expandiendo, pero además potenciamos que el músculo no es capaz de regular todo el equilibrio de la glucosa, de los lípidos en tu organismo, pues se juntan como se habla de pandemia de obesidad, pero tendría que hablarse de una pandemia de tejido adiposo y una pandemia de debilidad muscular. Esas dos condiciones, junto con pues, una contaminación, un estrés y demás, hace que sea una bomba de relojería. Por eso aumenta el peso en la población. O sea, es decir, son factores ambientales que no podemos controlar y que esos son difíciles porque son políticos, pero los que podemos controlar, la gente no tiene la educación suficiente como para llegar a entenderlo.
Si la obesidad, si estamos hablando, Javier, que la obesidad va mucho más allá que únicamente lo que uno come y lo poco o lo mucho que te puedas mover. De hecho, seguramente le conocerás, hay algo que se llama The System Obesity Map. Creo que Sí, se sí, sí, denomina bueno, así. lo conocí hace muchos años y me puse en contacto con él, lo tradujimos y demás, o sea que Es bestial. O sea, cuando te das cuenta lo absurdo que es solamente enfocarte en esas dos variables, que es la dieta y el movimiento y el ejercicio, por todo lo que influye de forma global. Quien no haya visto mm, esa gráfica, le invito a que la busque porque es brutal. Entonces, aquí que sí. estamos hablando, más allá de la dieta y el movimiento, ¿qué factores entonces están contribuyendo a la obesidad? Teniendo en cuenta que son un montón también, no nos va a dar tiempo de meternos en todo. O sea, para mí hay dos claves, ¿vale? Y es eso, es la facilidad de alimentación constante, es decir, que tú puedes comer cuando quieras en una sociedad con un nivel de estrés muy elevado, entonces hay un tipo de alimentación que es emocional, ¿vale? Muy fuerte. Y luego una debilidad del sistema que regula todo, que es el sistema del músculo esquelético, músculo y hueso. ¿Vale? Entonces, al mezclar esas tres variables que tienen que ver con la biología, pero tienen que ver también con la psicología, pues pues es lo que te digo, es una bomba de relojería o una olla express que hace que tus sistemas no sean capaces de estar regulados. Y entonces aumenta el peso. Y es como una consecuencia de que al final lo que hace es que si se mantiene en el tiempo, es la gran variable, ¿no? Es la definición que se me utiliza más, es una disfunción del tejido adiposo crónica mantenida en el tiempo que produce una disfunción del tejido adiposo, ¿no? Pues eso es si se mantiene en el tiempo, produce un daño. ¿Cuándo? No se sabe. Es decir, no, depende, es individual, es la resistencia que tenga cada persona. Por ejemplo, no es lo mismo una persona de 120 kilos que tenga un consumo de oxígeno que es el consumo de oxígeno, para que lo entienda la gente que lo está viendo, es la capacidad que tiene tu cuerpo de captar oxígeno de la atmósfera, que se transporte por tu cuerpo, o sea, que los pulmones lo utilicen, el corazón lo distribuya y tus músculos sean capaces de utilizarlo. Pues el que tiene más consumo de oxígeno tiene mayor capacidad para mantener en equilibrio el tejido adiposo y que no se dañe. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánta gente tiene un consumo de oxígeno con un peso elevado alto? Poca, poca. ¿Existe? Sí, existen. ¿Vale? Nosotros tenemos muchas pruebas de esfuerzo en laboratorio con este tipo de personas. Este consumo de oxígeno con la edad va disminuyendo. Si tú no lo eres capaz de utilizar a través del movimiento, a través del entrenamiento, el tejido adiposo que necesita oxígeno se enferma. Sí, verdad que ahí es donde uno se da cuenta lo complejo que es el tema, que va mucho más allá solamente de ese approach simplista, ¿no? De comer menos y moverse más. Y te pregunto yo ahora, tú has mencionado el factor genético. ¿Qué probabilidades hay de que un niño sea obeso teniendo un padre o ambos padres obesos? Y realmente, Alta. pero claro, aquí era donde iba la vuelta a la pregunta. ¿Qué factor realmente es genético y qué factor es epigenético? Es decir, el entorno, los hábitos, etcétera. Pues a ver, está claro que aquí es una cosa que además a mí me gusta mucho porque esto es en cáncer también pasa, ¿no? Se habla mucho de la intergeneracionalidad, es decir, qué es lo que ocurre con los genes que te van pasando de familiares, o sea, de abuelos a padres, de padres a hijos, ¿no? Entonces se está viendo que es un factor también importante y lo que tiene que ver es que si tus padres han tenido un exceso de peso durante muchos años y que durante el propio embarazo tu madre ha estado en una situación con un exceso de peso disfuncional, tú tienes altas probabilidades de que, bueno, pues tengas mayores facilidades para aumentar de peso y mayores facilidades para que pueda ocurrir algo a nivel metabólico. Es decir, está muy condicionado. Y encima, una vez que tú ya has nacido, posiblemente durante los 2 primeros años que estás recibiendo alimentación de tu madre, pues está claro que te va a influir. Eso todo es genética. Y luego la parte epigenética será la que tú tomes decisión cuando puedas tomar. Cuando a partir de los 15, 20 años que tú seas un poco más consciente, pero está claro que ya vas a estar condicionado. Es decir, a lo mejor, y por eso yo muchas veces intento explicarlo para que la gente, yo sé que es difícil asumirlo y aceptarlo, pero es que hay gente que
por su propio estado, de toda la familia, de todo lo que ha ocurrido previamente, a lo mejor nunca va a poder estar como la sociedad te pide estar. Entonces, es difícil porque la facilidad o sea, va a ser muy difícil que tú pierdas peso y va a ser muy fácil que tú lo ganes. Entonces, va a costar mucho más mantenerte en un estado más sano. ¿Eres responsable? No. O sea, no eres responsable. Es que has tenido unas decisiones que tú no has tomado, que tú no has podido tomar decisión, que te han condicionado. Pero eso es como si naces en, yo qué sé, pues en Ucrania, ¿no? Y estás en la guerra. Pues ¿qué decisión has tenido tú de eso? Ninguna. Entonces estás en una situación de estrés que tú no has tomado la decisión. Pues esto es parecido. Es decir, vas a tener mayores riesgos, pues claro, seguro, igual que el que tiene una enfermedad genética que es transmisible. Y de ahí, eh, yo esto sé que es difícil de entender, pero la obesidad supuestamente se dice que que es una enfermedad crónica no transmisible. Y así es como dentro de un año o dos va a estar clasificada en la clasificación de enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, va a estar clasificada de esa manera en el 2025 con una probabilidad muy alta. Pero posiblemente sea transmisible, es decir, se transmita de herencia. Entonces esto, bueno, pues es otro reto intelectual que tenemos ahí que abordaremos en el futuro seguramente. Claro, pero yo veo que, por ejemplo, bueno, hay mucha evidencia en ese tema, sobre todo de que a fin de cuentas, pues obviamente yo entiendo de que tú digas que la persona no es culpable, pero a mi parecer responsable sí que es, porque a fin de cuentas, por muy alterado que pueda estar el contexto, pues obviamente tienes responsabilidad sobre la mayor parte de las decisiones que tomas. O sea, yo entiendo que mucho del contexto del entorno influye, Sí, pero creo yo. pero sí, sí y no, ¿sabes? Porque cuando tú ya empiezas a entender un poco cómo funciona, por ejemplo, imagínate un niño que va aumentando de peso, pero que no tiene una decisión sobre su ganancia de peso, ¿no? Porque están alimentándose en la familia y además tienes una genética que te predispone a, y además no tienes unas actividades deportivas que hacen que tú no has decidido tampoco, porque eres niño, no puedes tomar esa decisión. Imagínate, solo te voy a poner un ejemplo de muchos que podría poner, ¿vale? Hace que tu hipotálamo aumente de tamaño, ¿vale? Tu hipotálamo, que es el que toma decisiones en cuanto a la sensación de apetito y saciedad. Por lo tanto, independientemente de que luego, posteriormente, hagamos estructuras para intentar disminuir el peso y baje la neuroinflamación, significa la inflamación que ocurre dentro del sistema nervioso central, esas repercusiones que ha tenido en el cambio del tamaño por ejemplo, del hipotálamo, pero también ha ocurrido en el corazón, ha ocurrido en los pulmones, todo eso hace que tu predisposición sea mucho más compleja. Por lo tanto, va a haber gente que independientemente de que sí, que puede tomar decisiones para estar bien, es muy difícil porque está luchando contra factores que posiblemente desconoce y va a tener un peso elevado para la sociedad. O sea, es imposible que la gente esté con el peso que mucha gente quiere, porque hay gente que hay que preguntarle mucho para ver si eso puede estar respondiendo. Es una cosa que nosotros no vamos a poder cambiar, a menos que cambies o operes o haya una herramienta para disminuir el tamaño del hipotálamo, que a día de hoy no existe. Y hay gente que se ve que eso ocurre. Entonces, a lo mejor sigo diciendo que es el desconocimiento que tenemos como profesionales y que tendremos que seguir aprendiendo, seguir divulgando de otra manera y debatiendo y discutiendo cuando haga falta, ¿no? Claro, pero no, y totalmente de acuerdo contigo de que, bueno, hay obviamente muchos factores a los cuales uno no está, en los cuales uno no tiene el control, pero no quiere decir de que eso esté, o sea, no quiere decir de que la persona obesa pues esté condenada, ¿no? No, pero si condenada no, o sea, condenada no, o sea, yo la palabra condenada, imagínate, es decir, si una persona de eso pesa 140 kilos, a lo mejor conseguimos con estructuras, con educación, con cambios de alimentación, con todo eso, que son decisiones de la responsabilidad, por supuesto, de la motivación, de la disciplina, de todo lo que se dice, conseguimos bajar a 100. Pero es que a lo mejor a partir de, te pongo 100, como te podía decir 110, ¿no? Y los cambios son espectaculares a nivel metabólico, son espectaculares también en cuanto a cómo se encuentra, incluso a nivel de cargas mecánicas, pero es que a lo mejor no puede más de eso.
Es decir, que a más de eso puede ser que su cuerpo ya sí que siga luchando, porque porque a lo mejor ese punto de equilibrio es ese. Entonces, lo que habría que intentar también es tener la capacidad suficientemente intelectual para decir, es que esa persona no pasa nada, tiene 110 kilos, está muy bien, trabaja muy bien, está haciéndolo todo súper bien y yo ni le voy a juzgar ni le voy a decir nada. Otra cosa es que esa persona que no ha, que pueda hacer muchas cosas, pero sigo diciendo, es una lucha que muchas veces no sabemos. Por ejemplo, es como cuando hablamos de fatiga del cáncer, ¿no? La fatiga por cáncer no es igual que una fatiga por entrenamiento. Es una fatiga muy diferente, pero no sabríamos interpretarla, no sabríamos lo que se siente hasta que no tuviéramos un cáncer, ¿no? Y pasara eso. Pues esto es lo mismo, no sabemos la sensación de hambre que tienen, en lo que le está diciendo el cerebro que tiene que comer y las señales que le está pidiendo y que son muy difícilmente controlables por una decisión de responsabilidad, porque estás luchando contra unas señales que son muy, muy fuertes y que no comprendes. Sí, de verdad que es un tema fascinante y me gusta que te apasione todo el tema y que tengas tanta información porque realmente es un problema complejo que sigue, como bien tú lo decías, hasta 2035 se plantea que vaya a seguir en aumento y en la sociedad, bueno, más que nada en la parte profesional a día de hoy, la mayor parte de los profesionales allí fuera lo están abordando de una forma, pues, desde una perspectiva de las calorías y el movimiento. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tú ves, sobre todo de cerca, trabajando con pacientes y personas con sobrepeso y obesidad, de abordarlo únicamente desde esa perspectiva? Pues, a ver, yo entiendo que siempre tiene que haber o sea, partiendo de la base que yo entiendo que hay que hacer un déficit calórico, ¿vale? Es decir, que yo lo sé y de hecho todas las dietas funcionan de la misma manera, es decir, todos los planes de alimentación, paleo, vegano, keto, me da igual, el que sea, ayuno, casi todos funcionan de la misma manera, ¿no? Teniendo un déficit calórico. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente cuando hace un déficit calórico muy agresivo y lo que yo me encuentro cuando trabajo con personas es que han hecho muchas dietas muy restrictivas a lo largo de pues 20, 25 años, ¿no? Yo trabajo con adultos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el cuerpo ha aprendido a que a lo mejor no lo han hecho de manera correcta. Cuando haces una dieta de 800 kilocalorías y tus necesidades básicas para vivir son a lo mejor 1200 o 1300 y cuando tienes un exceso de peso e incluso más porque tus órganos pues a lo mejor aumentan su tamaño o tienes unas necesidades por una carga que tienes que sustentar, pues y claro, tú le estás haciendo una dieta de 800 kilocalorías, pues es lo que se llama las REDs, ¿no? Que son las Relative Energy Deficient, que son la deficiencia de energía relativa que producen unos daños estructurales tanto en el hipotálamo como en el hueso, como en el sistema hormonal. Entonces, cuando tú haces eso, que la gente lo ha hecho, pues yo lo que pregunto es normalmente un mínimo de 5, pues tu cuerpo de 5 veces o 5 dietas muy restrictivas con ese formato, que el cuerpo es lo que aprende, tiene igual que el músculo aprende, igual que el tejido adiposo tiene una memoria, el cuerpo cuando tú le llevas a una situación de un déficit calórico, responde y dice, bueno, a mí me da igual que tú tengas una boda dentro de unos meses. Yo sé que tú vas a hacer una restricción calórica y yo me tengo que defender porque antes has hecho cosas que te han hecho daño. Tú no has sido consciente, pero por dentro de ti, dentro de tu organismo, le has hecho daño. Entonces, yo voy a defenderte. No estoy contra ti, yo es que me lo imagino así siempre como una negociación, ¿no? Interna. Y lo que hace es pues protegerse con las herramientas del metabolismo, es decir, bajo o mejoro mi eficiencia energética o te pido a nivel central que tengas más hambre con alimentos con más densidad calórica o disminuyo, esto lo pongo yo por ejemplo un ejemplo, ¿no? Si tú tienes 1.500 euros al mes de sueldo y con eso tienes alquiler, vas al gym, tienes la plataforma de Netflix, tienes comprar ropa, sales con tus amigos, pero de repente te bajan a 800 euros al mes, ¿vale? O la moneda en la que esté cada país, ¿qué harías? El primero es que quitarías las cosas que no necesitas para vivir. El alquiler le tienes que mantener, la comida, entre comillas, tienes que ajustarla. Pero, por ejemplo, el Netflix y todo eso lo eliminas. Entonces, ¿qué puede eliminar el cuerpo que no haga falta en esa situación
de desregulación económica? Pues oye, pues, primero el músculo, pues no te muevas, te voy a intentar hacer que tú no te muevas, que tengas el menor gasto energético posible, voy a intentar que toda la gestión hormonal se mantenga al mínimo posible y por eso también disminuye la capacidad cognitiva, disminuye muchas cosas. Y todo eso es porque tiene que ser eficiente, es decir, porque tu cuerpo está intentando regular una situación de caos y de estrés. Y yo creo que en muchos de esos casos de los que hablas que pues la gente se mete en esta aventura de déficit energético en déficit energético, muchas veces viene acompañado incluso con un déficit nutricional, ¿no? No únicamente estás bajando pues, el aporte energético a tu cuerpo, sino que eso suele venir acompañado con una pérdida también de densidad nutricional. O sea, al Claro. final estás causando un desastre a nivel de salud hormonal, ¿no? Claro, claro, y fíjate lo que es muy curioso, ¿no? Porque en deportistas, la red S, ¿no? Que se llama la Relative Energy Deficient in Sport, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros eso en estudios se sabe, la deportista, sobre todo mujer, porque esto ocurre mucho en mujeres que comen poco pero entrenan mucho, entonces hay unos cambios que perjudican a la deportista, densidad ósea, tiroides, todo esto, ¿no? Pero sin embargo, la persona con obesidad lo que le decimos es bajar, hace una restricción muy fuerte y encima te voy a meter entrenamientos de alta intensidad, te voy a meter entrenamientos de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aumenta ese flujo de energía, necesidades energéticas, pero tú le estás bajando las necesidades energéticas y la calidad de esa alimentación. Por lo tanto, el cuerpo tiene que responder de alguna manera. Es decir, al final se tiene que proteger, porque es lo que digo, él no sabe, realmente no sabe que tú estás intentando verte bien en el espejo o que tienes un evento o lo que sea. Por eso yo muchas veces digo, entrena para la vida, no para el espejo. Independientemente de que yo sé que a todo el mundo nos gusta vernos bien en el espejo, nos gusta vernos guapos, nos gusta vernos con una estética pues X, ¿no? Pero realmente tu organismo, tu corazón no está diciendo, qué bien me veo en el espejo, ¿no? O tu tiroides no está haciendo eso, tu tiroides necesita energía, necesita que haya un flujo. Entonces, sería mejor tener pues, una alimentación más elevada, con un gasto energético un poquito más elevado, por supuesto, por ejercicio, pero que el gasto energético no solo es gasto energético, es decir, que es que este es un concepto que nos... Yo soy... Mi maestro en la universidad era un especialista en gasto energético y yo tengo muchos debates con él, porque el gasto energético está muy bien a nivel agudo, vale, tú has gastado 300 kilocalorías que con una comida, con una Coca-Cola ya equilibrado, pero el ejercicio es algo más que gastar energía. El ejercicio, cuando cuando se está reparando el tejido, está haciendo un gasto energético y te está haciendo más tolerante a una fatiga. 2, está activando que tú tengas unas puertas donde vas a captar glucosa y en vez de tener una vas a tener 4, 5, 6, es decir, vas a ser mucho más eficiente a la hora de captar glucosa. Entonces el ejercicio es algo más que gastar energía. Por eso es un error, y yo lo veo mucho ahora que estoy trabajando con gente con trastorno por atracón y obesidad, porque lo que utilizan es la compensación con el ejercicio. Es decir, tengo un estrés muy alto, me intento controlar, me intento regular. Supuestamente intentan ser responsables con lo que comen, ¿no? Pero esa presión que están ejerciendo en el sistema nervioso central hace que luego tengan una comida compulsiva, ¿vale? Es decir, que sea muy elevada. Y da igual, dulce, salado, lo que sea, porque el cuerpo está desregulado. Se sienten mal, se sienten culpables, intentan compensar con ejercicio. Entonces vuelven otra vez a coger algo que es bueno, convertirlo en algo que es malo, pero es una solución a su culpabilidad y a lo que está ocurriendo. Entonces, fíjate, es bonito, pero es complejo. Sí, y mucha gente Bonito cae en eso. pensar, entenderlo bien, pero no para la persona. La persona lo pasa muy mal, ¿eh? O sea, yo veo mucho dolor, veo mucho daño emocional. No, yo creo, Javier, que incluso es hasta cruel hacerle creer a una persona que solamente va de comer menos y moverse más. Y te Mm. quería preguntar, ¿qué papel juega la dieta en todo esto? Tanto como parte del problema, que ya lo hemos mencionado, pero como parte de la solución también. La alimentación es fundamental, pero es fundamental para todos. Es decir, para ti, para mí, para esta persona con un exceso de peso disfuncional también. O sea, es decir, esa persona que tiene una obesidad metabólicamente dañada, mejorar su alimentación va a hacer que mejore su enfermedad. Pero a ti también, a ti te va a mejorar también que tú no llegues a una enfermedad, a que envejezcas mejor, a que tengas más energía para entrenar, ¿no? Es decir, y lo que pasa es que, bueno, pues
tú por lo que sea, pues has tenido la capacidad de, pues a lo mejor, entre una genética, un entrenamiento, unos niveles de estrés, unos niveles económicos diferentes, ¿no? Pero, o sea, la alimentación es clave para nutrir al cuerpo. Ahora, no solo la alimentación nutre y da energía a todos los sistemas. Por eso yo hablo de energía. Realmente la alimentación son julios, ¿vale? Es una magnitud energética que se intentó convertir en kilocalorías para intentar interpretarlo de otra manera, porque los julios era muy difícil interpretarlos. Pero es energía que está introduciendo en tu cuerpo y es información que estás recibiendo. De hecho, es muy bonito un artículo que sale ahora que decía: una caloría no es solo una caloría, ¿vale? Entonces, que hubo un debate con esto de, no, es que las calorías son calorías. Ya, pero no significa que solo sean eso. Es decir, son información que tu cuerpo recibe. Y fíjate, esto es una cosa que si la gente lo entendiese, antes de que tú ya estés comiendo, antes, simplemente con el hecho de pensar que tú ya vas a hacer una comida, o incluso cuando te están acercando un plato, tu cuerpo ya está haciendo una regulación de diferentes hormonas para lo que tú vas a comer y se está preparando para ello. Eso es flipante porque significa que tiene una predisposición de lo que va a ocurrir, ¿vale? Entonces, eso, lo que nosotros intentamos interpretar eso es información que tu cuerpo por dentro está asimilando para todo lo que va a ocurrir. Entonces, vale, sí, vas a introducir un alimento que te va a generar una energía que se va a almacenar en el tejido adiposo y que se va a utilizar si tú te mueves. Pero además es información. Oye, para tu microbiota, si comes ultraprocesado, ya se está viendo que tu microbiota se daña. Es decir, que produce un daño por la forma que tiene esa alimentación, el tipo de energía que da y las señales que dan a otros sistemas. Entonces, hay que comer con una comida de temporada, intentando que sea lo más sana posible. A mí me da igual, sinceramente, que sea paleo, que sea ceto. O sea, si tú tienes una enfermedad, un problema, a lo mejor durante un tiempo determinado hay tipos de alimentación que son más beneficiosas durante el propio tratamiento. Pero a mí realmente me da igual. Si tu cuerpo está acostumbrado a eso, posiblemente sacarle de esa situación hace que pueda dañarlo. De hecho, por mucha gente que ha pasado una dieta vegetariana de manera muy agresiva también ha tenido complicaciones a nivel de disbiosis, a nivel de problemas en el sistema digestivo. Entonces, claro, eso significa que ha habido un cambio que el cuerpo no ha sabido regular, ¿vale? Entonces eso hay que también interpretarlo. Y luego, ¿cómo se gasta la energía? Es decir, ¿cómo se gasta la energía? A través del movimiento. Es decir, si tú esa energía que estás metiendo en tu cuerpo no la utilizas, no hay un flujo energético de recuperación, reparación y demás, pues también se daña. Es decir, el cuerpo tiene que almacenarlo de alguna manera. Y sabes lo brutal de todo esto, y me parece interesante que lo hayas traído sobre la mesa, porque claro, toda esa información o toda esa energía, pues obviamente tu cuerpo la va a interpretar o va a utilizar esa información o esa energía, pues también dependiendo del contexto. Así como el cuerpo obtiene información desde fuera a través de los alimentos, del entorno, también sucede al contrario, según pues en el contexto en el que tú metas esa comida o esa cantidad de energía o esa cantidad de nutrientes dentro de tu cuerpo, pues obviamente va a variar también la respuesta hormonal que tenga tu cuerpo a partir de esa comida. Buah, y ¿lo ves cómo soy un friki? Sí, yo te lo he dicho al principio, pero yo lo he avisado. Y ahí hay otro componente que no tiene que ver con la nutrición, que tiene que ver con la capacidad que tu cuerpo tiene de captar oxígeno, que es clave en la alimentación. Es decir, yo en el libro pongo que uno de los nutrientes más importantes es el oxígeno. Ahora, el oxígeno, fíjate que es lo que has dicho tú, hay unos sensores, ¿vale? Dentro de la faringe que te están diciendo qué cantidad de oxígeno estás introduciendo y qué calidad del oxígeno estás introduciendo. Entonces, cuando yo hablo de calidad, estoy hablando de que en una sociedad donde hay unos niveles de contaminación muy grandes, donde hay un estrés muy grande, sobre todo por temas de contaminación, ese oxígeno no tiene la misma calidad que si tú salieras a la naturaleza a correr, o si tú vivieras en un pueblo o al lado de las montañas o no tuvieras fábricas al lado, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esto es muy importante entenderlo, cuando tú tienes una capacidad de introducir oxígeno muy bajita, de transportar muy mala y de utilizar muy mala, el adipocito se enferma
Y hay factores epigenéticos ahí de los que tú habías hablado. Es decir, el factor inducible por hipoxia hace que se cambien la expresión de diferentes genes. Hay peor capacidad para captar glucosa, hay peor sensibilidad a la insulina, hay peor capacidad para utilizar el lactato. Todo eso tiene que ver con una disminución de la capacidad de utilizar el oxígeno. Entonces, el papel de la condición física es clave. ¿La gente le está haciendo caso a eso? No. La Para gente, nada. pero las sociedades médicas tampoco. O sea, es decir, que yo siempre digo, por intentar tener como una misión en esta vida, ¿no? Un ikigai, que de estos, dices, bueno, pues yo mi misión como friki, pues es intentar explicar esto al médico sobre todo, es decir, que sean capaces de prescribir ejercicio de manera correcta, intentando explicarles el ejercicio no es solo ocio, no es solo diversión, que también, pero también tiene un componente metabólico muy importante para vuestros pacientes. Aquella persona, yo siempre lo digo, no conozco a nadie con una baja condición física que esté sano. Claro. Entonces, pero sí conozco gente con un exceso de peso, con una buena condición física que está sano. Sí, y ahí va a entrar el papel que ya nos vamos a meter en ello, en el tema del ejercicio y el músculo, pero quería resaltar el tema de que, bueno, hay mucha experimentación, sobre todo con el tema de cómo responde el cuerpo bajo un mismo aporte energético, bajo un mismo aporte macronutricional, según la hora en la que se come. Por lo menos también hay experimentos curiosos con el tema de el pico de glucosa, por ejemplo, si le haces creer a la persona de que es algo y no lo es, el pico de glucosa incluso cambia. Y te planteo el caso, por ejemplo, de Michael Phelps, de cómo cambiaron sus requerimientos a nivel energético cuando simplemente se tuvo que ir a China a entrenar para lo que fue las Olimpiadas de Beijing. Y lo único que cambió, aparte, pues obviamente de las horas de la zona horaria, perdón, era la temperatura del agua. Fue todo lo que cambió y tuvo que aumentar en una buena proporción el aporte energético que tenía a través de su alimentación. Es que fíjate que el cuerpo es súper sensible a esos factores y más en gente a lo mejor incluso que es muy respondedora ante estímulos, ¿no? Es decir, el calor, la luz, la exposición al ruido, la exposición a la contaminación, esos son los que se llaman los exposomas, ¿no? Y luego es muy interesante entender que hay una línea que está creciendo mucho, que es la cronobiología, que es cómo funcionan esos relojes internos, que el que más conocemos es un reloj que tiene que ver con luz-oscuridad, ¿no? Que está desregulado totalmente en la sociedad en la que vivimos, pero también hay sensores de temperatura que tiene la piel, hay sensores que tiene el músculo, por eso cuando dicen me levanto y entreno o me levanto y hago estiramientos, a lo mejor es que eso, aunque a ti te venga bien, pero lo que está haciendo es decirle al cuerpo, oye, ya te has levantado, ya comienza el día, utiliza todas las capacidades que tú tengas para utilizar esa energía, ¿no? Entonces, a lo mejor el sistema digestivo tiene un reloj también interno. Cuando hacemos ayuno, ese reloj se activa o no dependiendo de cuándo vayamos a hacer esa primera ingesta. De hecho, aprende a cuándo vas a hacer esa ingesta. Por eso, durante unos días también cuesta un poquito hacerlo. Entonces, tenemos relojes internos. Esto lo dice Carlos López Otín, ¿no? Que esto es un baile de relojes internos que tenemos en nuestro cuerpo. Y bueno, y es una metáfora muy bonita porque realmente existen, se regulan no solo con el día y la luz, sino que saben también la temporada en la que estamos, ¿no? Yo el otro día hablaba con una chica que tenía un doctorado en alimentación, en nutrición, y habían visto que el cuerpo se mandaba unas señales diferentes en función del alimento de la temporada en la que estaba tomando. Es decir, sabía la temporada posiblemente por la alimentación que estaba. Entonces, posiblemente sí que estamos más conectados con la naturaleza y con los ciclos naturales de lo que nosotros nos creemos. ¿No? Ahora viene, aquí en España hace calor, se está cambiando ese clima, pues cómo se adapta el cuerpo. ¿Eso influirá también en nuestra salud? Pues posiblemente, ¿no? Es como yo estuve viviendo una temporada en Suecia, me fui justo en una temporada que era todo oscuridad y mi energía era mala. Yo tenía que tomarme vitaminas porque no era capaz de encontrar la energía que yo tenía en España y era simplemente un tema de luz, de temperatura, ¿no? Y fíjate que eso es algo externo que es súper curioso, ¿no? Tu cuerpo está en un sitio, se acostumbra, se va a otro sitio y hasta que se adapte. ¿Cuánto tiempo tarda en adaptarse? Pues a lo mejor si vivo 2 años ya me he adaptado, pero hay un estrés agudo en ese sentido, ¿no?
Es impresionante, ¿verdad?, cómo funciona el cuerpo humano y todo lo que tú comentas, es que a fin de cuentas todos esos relojes internos, pues obviamente dependen de esa información que entra en su mayor parte desde fuera, a través de la luz, a través de los alimentos y que pues justamente por eso a día de hoy tenemos un desastre a nivel de salud metabólica, pues porque obviamente tenemos confundidas a nuestras células a través de pues todas esas señales erróneas que le estamos dando. Y yo sí me quería meter un ratito en el tema del ejercicio y la masa muscular. Tú lo has mencionado en varias oportunidades, el tema, el papel fundamental que juega la masa muscular en todo esto, en la salud metabólica sobre todo. Y creerías que estamos viendo en la dirección incorrecta, es decir, estar apuntando a la grasa cuando de repente deberíamos estar mirando más hacia el músculo. Mm, o sea, creo creo que los dos son clave. Es decir, creo que esto es el yin y el yang, ¿no? O sea, para mí es como mejor lo define, ¿no? Uno necesita al otro. Eh, y simplemente intentar entender que el cuerpo se comunica y tiene conversaciones entre ellas, ¿no? Por ejemplo, antes de empezar, ¿no? Siempre se ha dicho, el sistema digestivo, el estómago es el segundo cerebro, ¿no? Y dices, vale, sí, o incluso mucha gente dice, no, eso es que es el primer cerebro, ¿no? Y digo, vale, pero ¿y cuando tú haces ejercicio y mejoras el intestino, qué significa? Que entonces eso es como un dopaje del cerebro y el ejercicio también mejora el cerebro, pues entonces a lo mejor hay una conexión cerebro-intestino-músculo, ¿no? O sea, yo tengo claro que el músculo y el hueso lo que hacen es proteger, regular, es decir, regulan todo. Ese es el coach del cuerpo, ¿vale? Es como lo intentan equilibrar en su desequilibrio y en el desequilibrio externo, ¿no? Que existe. Y es una metáfora que a mí me gusta mucho porque lo que genera es serenidad. El músculo intenta buscar que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Y luego tiene cosas muy curiosas, ¿no? Que es el músculo cuando se activa, cuando tú eres capaz de activarlo a una intensidad, activa unas moléculas que también se ven cuando hay enfermedad, el lactato, la interleuquina 6, yo qué sé, factores del TNF-alfa, todos estos se activan también con el entrenamiento. Es decir, el entrenamiento es capaz de producir señales supuestamente que son de enfermedad, pero vienen de otro lado. Es decir, producen otras cosas. O la intensidad, ese pico que se produce es tan asumible luego por el cuerpo que es capaz de tolerarlo cada vez mejor y por eso tolera más esa enfermedad, ¿no? Entonces, eso es clave para entenderlo, muy difícil de entender por la parte médica. Yo esto lo digo mucho porque, claro, en cáncer ves valores de lactato elevados en reposo y el cáncer alimenta al tumor. Ya, pero cuando tú haces ejercicio también aumentas los valores de lactato, pero se está viendo que la intensidad mejora la protección contra el cáncer. Entonces, claro, dices, vamos a ver, ¿qué está pasando? Y es porque las vías de señalización son diferentes, el cómo ocurre es diferente y la molécula es diferente. Es decir, se va a comunicar de una manera menos aberrante y más potenciadora, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer pequeños estrés, pequeñas situaciones de estrés. El ejercicio es un estresor, ¿eh? Es un estresor, tanto a nivel muscular, a nivel cardíaco, a nivel óseo, que es agudo y que el cuerpo es capaz de regular y mejorar con la alimentación, con el descanso, con unos niveles de estrés también adecuados, y lo que hace es que o sea, te vuelve muy tolerante al daño. Es decir, es como si tú a nivel mental te estás preparando para, pues es una conversación muy difícil o un estrés muy alto y tú eres capaz de tolerar ese estrés. Pues esto es lo mismo, a nivel mental eres capaz de soportar ese estrés y a nivel físico, ¿cuánto estrés eres capaz de soportar? Pues hay gente que subiendo unas escaleras ya no es capaz de soportar más estrés, ¿no? Entonces se daña el cuerpo mal. Mire, ya que has mencionado el tema del estrés, ¿qué papel juega el estrés en el tema de la obesidad? Del estrés Ahora hablando. mucho, ahora mucho, ahora es un factor clave porque desregula también mucho todo el tema hormonal. Entonces es clave porque vivimos en una sociedad muy compleja, ¿no? O sea, por eso yo muchas veces digo que hay que intentar no juzgar de esa manera o simplificar ese mensaje porque el propio estigma hace que los niveles de estrés aumenten mucho. Entonces, y tú quieres ayudar, pero le generas un estrés que le está produciendo un cambio hormonal, que le está produciendo que además no vaya a hacer ejercicio. Por eso
muchas veces yo digo, cuando la gente va a hacer a un gimnasio, una persona con obesidad lo pasa muy mal porque se siente observada, porque no sabe cómo hacer las cosas, porque la gente le juzga, porque, no, yo hoy veía a una chica que decía, he ido al gimnasio y me dice, joder, ya está aquí la gorda que dentro de 2 meses ya va a desaparecer del gimnasio, ¿no? Hostias, ¿qué comentario de Joder. mierda es ese? eh, o sea, guárdatelo, ¿no? Es decir, o sea, va al gimnasio, queremos que la gente entrene y incluso posiblemente tú seas de los que en Instagram esté poniendo hay que tener motivación y disciplina para entrenar y cuando llegas allí dices ese mensaje de ignorante que eres como decir, pero ¿de qué planeta has salido? Vamos a ver, eso genera estrés, por supuesto que genera estrés, porque ¿cómo lo hago entonces? Sí, Entonces, el estrés, además, hay una cosa que esto no se conoce y esto es súper curioso también, ¿vale? Esto también es muy friki, pero hay personas, sobre todo, por eso se intenta fenotipar lo que es la obesidad, ¿no? Entonces, hay personas que han tenido un trauma de niños, que puede ser un trauma agudo, también, esto lo mismo, casi siempre funciona todo igual, ¿no? Trauma agudo, trauma crónico. Un trauma agudo es, por ejemplo, que hayas tenido, pues, yo qué sé, que hayas tenido que hayan abusado de ti, ¿vale? De pequeño. Pues eso es un trauma agudo que se te ha generado ahí, que te ha generado un daño a nivel mental, a nivel neurológico. Un trauma crónico, que te estén haciendo bullying, que te hagan ese tipo de comentarios, que tengas una relación tóxica mantenida durante muchos años, eso te pone a un estrés. Ese estrés crónico hace que también se rompa esa alostasis, esa carga alostática y los neurotransmisores se desregulen, ¿vale? Entonces, esa gente si come menos y gasta más va a perder peso, no, porque su problema no es su problema no es el comer menos y gastar más, su problema es es un tema que va de la boca para arriba, como dice Walter, ¿no? Es decir, que no es un tema de trauma, es un tema de hormonas, es un tema que hay que regular con farmacología, posiblemente junto con una estrategia nutricional y de ejercicio. ¿Vale? Entonces, esto ocurre mucho, sobre todo está infradiagnosticado. Yo ahora lo veo mucho en temas de trastorno de la conducta alimentaria, es decir, veo mucha gente que tiene un pasado muy agresivo, con una familia disfuncional, con bullying, con trauma, que afecta a su situación de hoy, con cómo se relaciona con la comida, con cómo se relaciona con el ejercicio, con cómo se relaciona con la sociedad. ¿Vale? Y posiblemente la sociedad no ayuda, porque claro, juzga mucho. sí, que ya si el entorno no te ayuda, se complica aún más la situación. Y volviendo, Javier, un poco al tema de la dieta, ¿qué papel crees tú que juega la bioquímica de los alimentos en que acumulemos más grasa, tengamos menos saciedad y más Wow. apetito? Es una buena pregunta. Pues yo creo que es una variable importante también. Por eso, pero si tú me dices el porcentaje que juega cada una, es que es difícil que yo te pueda decir un porcentaje, porque depende de cada país, depende de cada persona, depende de, pues es lo que te digo, ¿no? El, el tipo de alimentación que tú tomes. Yo hay una cosa que sí que tengo clara, que es lo que te puedo decir. Los ultraprocesados hay que intentar eh, restringirlos lo mayor posible. Es decir, nadie te está diciendo que si tú un día te vas a tomar una hamburguesa no te la tomes, pero es un día, no 30, ¿sabes? Es decir, si tampoco va a pasar nada porque tienes otros disruptores endocrinos que tienen que ver con la contaminación, que tienen que ver con el ruido, que tienen que ver. O sea, es decir, sigo diciendo, vamos a ser, vamos a tener sentido común. Hay una sociedad que vive muy loca y que tiene cosas disruptores muy fuertes. Vale, ¿puedo gestionar esos? No lo sé. La polución, a lo mejor yo no puedo cambiar eso, el trabajo, a lo mejor eso es difícil. Primero, ¿qué puedo cambiar? Vale, alimentos que no sean ultraprocesados, intentar restringir un poco el volumen, sabiendo, conociendo un poco cuánto es, que ahora mismo yo qué sé, yo miro el reloj, ¿no? Y yo más o menos sé, pues me tengo un promedio pues de unas 2.600 calorías, ¿no? Me calcula el reloj, que es estimado, pero yo más o menos digo, bueno, estimado, 300 más, 300 menos, pues sé que estoy entre unas 2.300
unas 3.000 kilocalorías al día. Pues oye, pues más o menos teniendo un conocimiento básico de la calidad de la alimentación, yo sé que tengo que mantenerme. Oye, que veo que estoy cogiendo peso, pues significa o que estoy comiendo mal o que tengo un nivel de estrés muy alto que existe, claro, como te he dicho antes, ¿no? Ahora septiembre es una locura laboral, pues por supuesto que hay un estrés alto. Entonces, eso también afecta, lo tengo que aprender a regular. Y una vez que tú aprendas esto, que es educación en salud, pues posiblemente tú vayas a ir mejorando. Y eso es lo que a mí me gusta, independientemente del peso. Yo trabajo con gente con obesidad porque me gusta mucho, porque mi tesis fue doctoral con esa, me empecé a especializar y porque veo que hay que humanizar mucho el tratamiento, pero también hay que conocer mucho de la fisiopatología y que hay que no victimizar a la persona. Es decir, yo no creo que no pase nada. Creo que hay que educar a la persona para que tome sus decisiones, pero creo que hay diferentes fenotipos de obesidad y que no todos vienen del come menos y gasta más. Es decir, puede venir de un trauma, puede venir de un problema de, pues yo qué sé, pues mínimo de 2 años, un confinamiento, que pues, para mí no es muy grave, puede venir de la infancia, ese es muy complejo porque hay que hacer mucha aceptación, hay que trabajar mucho para que se regulen los sistemas, ese a mí me gusta mucho, pero es muy difícil. O sea, es decir, a mí me gusta esa parte compleja y me frustro también porque es muy difícil educar a esa persona porque la sociedad, o sea, por ejemplo, yo tengo gente que yo intento educarles y al principio vienen súper motivados y quieren, pero socialmente, bueno, está bajando peso, no está, pero están comiendo mejor, están entrenando más. Es que a lo mejor ese es el proceso que hay que hacer. A mí a lo mejor no me interesa bajar 20 kilos, porque si tú bajas 20 kilos, tu sistema inmune se va a ver alterado porque tu músculo no está preparado para tolerar toda esa energía que está en el flujo sanguíneo. Es decir, ¿por qué? Porque no tiene las puertas de entrada para utilizarlo. Entonces, claro, es muy complejo y esas personas muchos se acaban abandonando no porque no quieran eso, sino porque están condicionados socialmente por eso y se irán a una dieta restrictiva, a una compensación por ejercicio, que es la solución rápida que tienen por una presión social. Y lo entiendo, lo acepto, aunque me frustra, porque sé que no es lo mejor para la persona y yo lo que quiero es ayudar a la gente. Por eso muchas veces hablo de la comercialización de la obesidad y no realmente la ayuda de la persona con obesidad. Hay gente que Bueno, porque comercializa. Los antes y lo de después es comercializar. Bueno, porque justamente hay toda una industria detrás de eso. Al final, no solamente la industria de la alimentación, sino que hay toda una industria mucho más allá que se está alimentando justamente de esa población obesa y ese entorno obesogénico en el que estamos viviendo. Y yo te quería preguntar, ¿por qué igualdad? No sé si conoces el experimento que se hizo hace poco. Creo que eran unas chicas de Inglaterra, se hizo en el King's College de London con dos chicas gemelas idénticas y se les puso una dieta a igualdad de calorías, igualdad de macros, una basada en ultraprocesados, en comida más procesada, y la otra basada en comida real. ¿Por qué una persona puede engordar y otra perder peso e incluso mejorar marcadores de salud metabólica cuando está todo igualado? Teniendo en cuenta bueno, que ya hemos dado pistas de todos los factores que influyen. Claro, porque independientemente de que la genética sea igual, la vida no ha sido igual. Es decir, no sé si me he explicado. Es decir, aunque tú tengas los mismos genes, tú a lo mejor has tenido un trauma que tu hermana no ha tenido. O tú has tenido o tú tienes una condición física que tu hermana no ha tenido. Y que, por ejemplo, yo esto es una de las cosas que, imagínate que tú haces, vamos a suponer, un ejemplo sencillo, 10.000 pasos y la otra persona no hace esos 10.000 pasos, ¿no? Pues a lo mejor tu mitocondria es capaz de oxidar las grasas y la otra persona no tiene la capacidad y la mitocondria se va dañando. ¿Qué significa esto? Que la fuente, la central energética, que también es la que hace que elimines los productos de desecho, que es la mitocondria, ¿no? Está dañada y entonces, independientemente de que tú en un momento puntual, cuando en ese momento puntual les pones a la par, su cuerpo interno no está a la par. Es decir, ya ha habido unos cambios dentro de su cuerpo que hace que no pueda, o sea, que la propia intervención no sea la misma, ¿entiendes?
Es que es súper curioso. ¿Por qué? Porque dentro de su cuerpo no está igual. Las hormonas pueden ser que no se estén regulando igual, la mitocondria puede ser que no esté igual, la capacidad de tolerar a lo mejor o interpretar el consumo de oxígeno no es igual. Hay muchos factores, es decir, su microbiota no es igual. Bueno, y que Esto es lo mismo, la encima, microbiota... ¿Eh? encima no, que te iba a decir, encima en este caso, pues obviamente una dieta era basada en procesados, la otra dieta era basada en comida real, que a pesar de que estaba igualada, pues realmente el tipo de comida que se estaban ingiriendo, pues no era lo mismo, a pesar de estar igualado en macros y en calorías. Claro, y de hecho es lo que te digo, que por ejemplo hay una parte de la microbiota, de esos millones y trillones de bacterias que tenemos, que muchos, debido al tipo de alimentación y otros incluso por ejercicio, ¿no? Hay bacterias, esto es súper interesante, hay bacterias que solo sobreviven cuando tú tienes o le das oxígeno, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú tienes un oxígeno muy bajito, esas bacterias mueren, esas desaparecen. Entonces, nunca se podrán activar. A lo mejor esa persona, que es lo que te digo, independientemente de la comida, aunque sea mala, pero tienes un consumo de oxígeno, a lo mejor esas bacterias son capaces de eliminar todo, ¿no? O ir quitando un daño de ese tipo de comida. Pero claro, si tú no tienes esa capacidad tampoco y tus bacterias están alteradas, tus sensaciones percibidas están alteradas, pues está claro que no es solo la alimentación, es decir, ni solo la genética. Por eso te digo que independientemente que esas personas genéticamente sean las mismas, lo que está ocurriendo en su cuerpo y lo que han vivido incluso antes no hace que tú tengas una misma respuesta. A lo mejor son gemelas, pero su respuesta ante un estímulo de estrés es totalmente diferente. Y una tiene un pico hormonal increíble y otra pues es capaz de estar más serena. A mí me da igual que me critiquen y que me digan que estoy gordo o gorda. ¿Vale? Y otro, pues lo pasa muy mal. ¿Eso hace que predisponga a que pueda mantener peso? Sí, claro, claro. Mira, y Javier, tú has mencionado el tema de los disruptores endocrinos y pues obviamente, por darte un ejemplo de ellos, obviamente hay muchos más. El compuesto orgánico llamado bifenol A, que prácticamente está presente en todos lados, en todos muchos plásticos y utensilios que utilizamos en casa, tiene la capacidad de alterar la regulación de las grasas, por ejemplo, en animales, pero bueno, obviamente no queda allí la experimentación en animales también. Hay estudios como el de Jacobson y colaboradores, no sé si lo conoces, que se ha hecho pues en casi 2.000 niños y jóvenes estadounidenses aproximadamente, donde encontró que justamente aquellos que tenían más BPA en su orina eran hasta 5 veces más propensos a ser obesos que quienes tenían los niveles más bajos. El BPA está en todo. Entonces, ¿hasta qué punto importa justamente el tipo de utensilio, dónde estamos comiendo lo que comemos y cómo influye eso en el tema de la obesidad y el sobrepeso? Otro factor más, otro desequilibrador más. Es decir, posiblemente si solo estuviera ese, pues a lo mejor no influiría tanto, pero como hay tantos, es decir, igual que en ese mapa de la obesidad que tú hablabas, que había hasta más de 107 factores, que hoy en día habrá muchos más porque ese mapa es ya antiguo, pues es lo que te digo, que afecta, está claro que afecta, pero no solo en el tejido adiposo, es que ese tejido adiposo, es lo que te digo, se daña, vale, tiene que cambian receptores, cambian formas de utilización de los lípidos, pero también cambia el microambiente que existe dentro del cuerpo y está afectando también. Habría que preguntarse también mucho qué está ocurriendo con otras enfermedades que tienen mucho que ver con ese microambiente que se produce por la obesidad, pero que tiene otros disruptores, ¿no? Como el cáncer. La obesidad está haciendo así, ¿vale? La obesidad ha ido así. Desde unos años atrás, básicamente ha ido en tendencia lineal, pero el cáncer no. El cáncer ha ido así. El cáncer es exponencial. ¿Tiene que ver todo esto? Por supuesto. ¿Lo que tú estás diciendo tiene que ver? Por supuesto. Es decir, el tipo de productos, la sociedad en la que estamos viviendo, hace que nos enfermemos. Y sigo diciendo, la sociedad puede hacer que tú enfermes, claro, claro que sí. O sea, solo hay que ver la producción de plásticos que hacemos. Yo no sé si a ti te pasa, pero el plástico es una cosa que digo, pero ¿cómo puede haber tanto plástico? O sea, es decir, todos los días lleno una bolsa. ¿Sabes? Entonces, es decir, sí, está ahí y está en otros productos que vamos consumiendo. Es decir,
En la ropa también se ha visto muchas veces, ¿sabes? Que también tiene disruptores endocrinos que están en contacto con la piel. Eh, Ahora, ¿qué hago? ¿Voy desnudo? Pues ¿puedo tomar decisiones de eso? Sí, puedes tomar, puedes intentar hacer cambios. ¿Eso es lo que va a hacer que tú estés mejor? Yo creo que hay cosas, o sea, es decir, es como la gente, yo le digo a mucha gente, una cucharada de aceite, una cucharada de vinagre de manzana, digo, haz lo que quieras, si a ti eso te va a venir bien mentalmente, haz lo que te salga de las narices, pero vamos a entrenar, vamos a comer de otra manera diferente y vamos a gestionar que tu madre es una pesada que hay que ponerle un límite. ¿Vale? Y eso va a ser mucho mejor que la cucharadita de vinagre de manzana, que es lo que te digo, que si a ti eso te genera un bienestar, oye, pues genial, vamos a sumar variables. Pero si solo te tomas la cuchara de vinagre de manzana, no vas a cambiar nada, porque tu músculo no es capaz de utilizar la energía para producir primero un pico con diferentes moléculas, que hay 9.000 moléculas que se movilizan con un entrenamiento, y luego la reparación. Si tú no haces eso, pues oye, pues tómate las 28.000 cucharadas de vinagre de manzana que quieras, que te va a dar igual. O que utilices una sartén X que no tiene, pues oye, pues lo importante es lo importante. Y la biología es la biología. Y hay cosas que es que no se pueden cambiar. Por eso, sí, el mensaje de come bien, muévete, gestiona tu estrés es tan importante, pero no es el único, porque no todo el mundo le funciona. Pero, pero es la base. Es decir, esa base, si no tienes esa base, es muy difícil mejorar. Mire, y que estamos hablando apenas del plástico, pero bueno, obviamente no es el único tóxico, están muchos tóxicos más, están los metales pesados también y todo, obviamente eso afecta la forma en la que, no solamente en la forma en la que almacenamos la grasa, sino también la forma en la que nuestras hormonas reguladoras del apetito y la saciedad, pues obviamente funcionan. Y a esto hay que añadirlo, pues hay que añadirle, perdón, todo lo que es la electrificación de las ciudades, ¿no? Que ya tú lo mencionabas, el cómo nos afecta pues justamente la exposición, no solamente la exposición a la luz artificial y a las pantallas, sino también a los cambios de temperatura que ya no nos estamos exponiendo. Tú justamente mencionabas de cómo nuestro cuerpo obtiene información del exterior y hemos perdido esa información, no solamente la de la luz, sino también la de la temperatura. Claro, vivimos en casas con calefacción, tenemos ropa mucho mejor, es decir, la piel, que es un sensor también de esa energía, que es al final todo es energía, ¿no? La energía se transforma y se percibe de una manera, por eso también se habla del grounding, o se habla pues eso, de las luces con las gafas, o de los auriculares que te los pongas sin el Bluetooth. Todas esas cosas, claro, que hay campos magnéticos, por supuesto, si es que convivimos con ese tipo de cosas y ese tipo de ciclos, por supuesto, y hay que tenerlos en cuenta y hay que tener curiosidad por aprenderlos, no obsesionarse. Yo veo mucha gente obsesionada también con eso y sin hacer los cambios reales dentro de... Yo siempre digo que hay que intentar cambiar primero desde dentro hacia afuera, ¿vale? Es decir, lo que tú puedes gestionar de cómo... Tu universo interno, para mí es un universo, lo que existe aquí dentro de tu cuerpo es un universo. ¿Vale? Entonces, tu universo interno tienes que cuidarlo y tienes que ser muy agradecido porque podemos movernos, podemos comer, o sea, para mí es un regalo que tengo todos los días. Y hay días que no me muevo menos y otros pero intento disfrutar con mi cuerpo. Y con la alimentación. Y el estrés, pues a veces es difícil gestionarlo, pero por ejemplo, intento disfrutar mucho de esta charla. Intento pues luego pues escucharla, disfrutarla, saber si puedo mejorar, si no, seguir con intentando siendo pues ese friki que me gusta y me apasiona lo que hago. Y luego ya voy externo, es decir, mis amigos, mi grupo social, dónde vivo, qué ropa uso, éticamente lo que como, todo eso es importante, ¿no? Y luego pues intentar salir a la naturaleza, pues eso, todo eso es importante, pero sigo diciendo de dentro hacia afuera muchas veces. Sí, lo que sucede, Javier, es que también, claro, las redes sociales nos intentan vender constantemente pues, la novedad del momento y que la gente se deja también atrapar por las novedades y yo comparto lo que tú dices, que nos estamos olvidando de lo básico y lo fundamental, ¿no? Es de cambiar justamente, de reconectar con lo que se supone que tendría que ser nuestro entorno natural. De hecho, hay un estudio muy interesante que, bueno, lo leo textualmente porque es un extracto de mi libro, que es un estudio de Laura Fonken y pues, colegas de la Universidad de Ohio, y reportaba que los ratones que se exponen a la luz durante horas de oscuridad tenían hasta un 50% más de peso que los ratones que hacían la misma dieta, pero que respetaban el ciclo del día y la noche.
Básicamente la luz nos está robando esas señales de las que hablábamos antes que necesita nuestro cuerpo para saber cuándo comer y pues probablemente nos está haciendo comer en horas en las que no serían adecuadas a nivel fisiológico. Claro. Y pues, por ejemplo, la luz es una cosa que se puede. O sea, realmente, por ejemplo, sí que eso sí que es algo que puedo modificar con facilidad. Es decir, pues, por ejemplo, las luces, pues unas luces anaranjadas que pueda atenuar cuando vaya cayendo la noche, o incluso esa luz roja que pueda estar por la noche, ¿no? Que simule un atardecer o que simule un amanecer, ¿no? Que es lo que realmente ocurre. Por eso el cuerpo recibe ese tipo de información. Pues si no lo puedo hacer, tengo ese tipo de gafas que también están en su. O sea, que también hay que hacer más investigación real de lo que ocurre. Pero bueno, que la luz está claro, las pantallas de teléfono, pues intentar ponerles un bloqueador de luz o intentar no utilizarlo y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pues oye, pues eso es clave. Eso es una parte que está fuera. ¿Que puedo gestionar? Sí, es más sencillo gestionar eso que la contaminación. Pues oye, pues primero empiezo por mí, luego puedo empezar por eso, luego la contaminación, oye, pues puedo salir cada X tiempo, por ejemplo, voy a salir a entrenar, pues oye, no salgas por medio de la ciudad, si puedes, sal por fuera, porque por medio de la ciudad tienes una polución de la increíble, tú vas a entrenar con una ventilación mayor, por lo tanto, aunque independientemente eso es bueno, y a lo mejor solo puedes hacerlo ahí, pues oye, pues equilibrio, ¿vale? Intenta no ir por donde los coches, pero sé consciente. Y sigo diciendo, eso es educación en salud, igual que lo de los ciclos circadianos, ¿no? Pues a lo mejor tener un pelín de frío y no subir a la temperatura en invierno a 28 grados y mantenerla a lo mejor a 26, pues hace que eso también el cuerpo no lo hagas débil, básicamente no lo acostumbres, porque entonces igual desregulas cierto tipo de cosas, de sensaciones que tiene el cuerpo y por supuesto hay una adaptación a eso. Sí, y yo creo ya para ir concluyendo la entrevista, que ya tenemos casi una horita y media aquí hablando solo de obesidad, de verdad que es un tema apasionante y creo que me traes al mejor para hablar de este tema. Yo creo que, Javier, nadie podría decir obviamente que alguna de todas esas vías que hemos mencionado es la causa única y real de la obesidad, porque son tantas que al final es algo multifactorial, ¿no? Y por otra parte, pues creo que es muy simplista y te lo decía también antes, que es incluso hasta cruel el pensar que la obesidad es solo una responsabilidad personal y que nuestro entorno no influye. Entonces, que a esa persona que nos está escuchando y de repente se ve afectada pues, por su condición física y de salud, ¿por dónde empezar? Porque realmente era lo que tú hablabas en esa gráfica que mencionábamos, de verdad que es abrumadora la cantidad de factores que influyen en lo que es el sobrepeso y la obesidad. ¿Por dónde empezar? Pues mira, yo empezaría por un mensaje al profesional, ¿vale? Lo primero, el profesional tiene que humanizar mucho su tratamiento, es decir, tiene que no juzgar, entender, preguntar el contexto de la persona, es decir, eso se llama humanización y dentro de muy poquito vais a tener un documento que se ha hecho de humanización de la atención primaria y de la atención de la persona con obesidad, que saldrá en octubre. Eh, y eso por un lado para el profesional y por otro lado que estudie fisiología, porque sin estudiar fisiología no entiendes lo que estás haciendo. Eso es profesional, ¿vale? Y luego a la hora de comunicar. Ahora, para la persona que no es profesional, mi eslogan es entrena para la vida y no para el espejo, ¿vale? Es decir, creo que quita mucha presión. Aunque sé que está detrás, yo siempre le diría, vas a ver cambios, no te preocupes que vas a ver cambios seguro, pero entrena para lo que ocurre dentro de tu cuerpo. Es un regalo, entiéndelo, quiérelo y dale lo que necesita, que es un tipo de energía, que es a través de comida, pues un poquito más real, ¿no? Que se denomina, ¿no? Ahora es ese tipo de alimentación sin una obsesión, que no te obsesione. Intenta que haya un flujo de energía alto. Significa el flujo de energía alto que la alimentación sea buena, de calidad, pero que el movimiento de ese flujo de energía solo se puede hacer a través del movimiento. Por lo tanto, tienes que disfrutar de ese movimiento y hoy, en la sociedad en la que vivimos, hoy hay que hacer el ejercicio de fuerza sí o sí. Es decir, que esto es una cosa que por el momento, por el contexto en el que vivimos, hay que hacer mínimo 2 días de entrenamiento de fuerza.
También les diría que no busquen la dosis mínima, es decir, que pueden empezar con esa dosis mínima, pero que van a tener que ir aumentándolo de manera progresiva, disfrutando y encontrando aquella actividad que les guste. Pues si es baile, baile, si es yoga, yoga, si es pilates, pilates, pero que sepan que hay 2 días que tendrán que hacer un poco de fuerza, ¿vale? Y a partir, esa sería como la primera base, y luego que estudien el contexto de que les rodea, sobre todo el familiar, y que pidan ayuda a nivel psicológico, porque una de las principales variables es la familia, ¿no? Una familia que te está criticando, que te dice el peso, que no te ayuda, hay que ponerle unos límites o hay que hacerle se denomina como un contacto cero, pero eso es muy difícil, ¿vale? Eso es muy complejo, hay que trabajar con el especialista. Pero poner límites, y sobre todo poniendo límites diciendo, oye, mira, no me gusta cómo me hablas, no me gusta cómo me estás diciendo, no lo hagas, no te lo permito porque me haces daño. Si me sigues haciendo daño, pues a partir de ahí nuestra relación pues se ha acabado, ¿vale? Y creo que hay que empezar a tener la capacidad de asertividad, de poder decir ese tipo de cosas que te va a quitar una presión muy, muy elevada. Y luego que se eduquen en salud contigo, conmigo si quieren, con quien quieran, que les mande un mensaje de no dañarlos y que sepan que yo nunca voy a juzgar a nadie por su peso, porque entiendo que es una variable muy compleja, que hasta los mejores investigadores del mundo, las mejores sociedades, todavía tienen muchas preguntas por hacerse. Entonces, sería muy poco humilde por mi parte decir que yo sé de todo. O sea, yo soy un friki que intento relacionar conceptos y que intento ayudar a la gente con mi conocimiento, porque es como eso, ¿no? Mi ikigai en ese sentido, y con el que yo disfruto y lo paso bien. Entonces, bueno, pues que paciencia, tranquilidad, flexibilidad, pero que cuidéis a vuestro cuerpo como se merece, con responsabilidad. No, y me quedo con dos cosas que has mencionado, la del tema de estudiar el entorno, porque influye y influye muchísimo, y lo del tema de buscar ayuda. Y ya para terminar, Javier, me gustaría saber qué opinas o si la cirugía, o los tipos de cirugía que hay a disposición, si es una opción, cuándo es una opción, y qué opinas del tema de las inyecciones que últimamente se han puesto muy, muy de moda también. Vale, Tipo, bueno, pues para acabar, como decías, a ver, pues son 2 cosas diferentes, ¿vale? La farmacología que viene, que yo creo que no somos conscientes de lo que viene porque es súper potente y con una innovación tecnológica muy buena, que son los agonistas del receptor del GLP-1 o los triagonistas, ¿no? Que es GLP-1, GIP y glucagón, son muy potentes. Va a haber un descontrol, o sea, es decir, yo ya sé que va a haber un descontrol del uso de este fármaco. Es un fármaco que se debería utilizar con prescripción médica, no todo el mundo tendría que utilizarlo, aunque se va a utilizar porque vivimos en un mundo estético que la gente lo va a utilizar. Entonces, bueno, pues que os responsabilicéis también de su uso. Tecnológicamente es bestial, pero también tiene unas consecuencias. A nivel mío, a nivel particular mío de ejercicio, o sea, hay que saber que disminuye masa muscular, disminuye función, posiblemente por esa bajada muy fuerte de peso, y también va a haber una afección a nivel óseo. Por lo tanto, yo no voy a luchar contra las farmas. O sea, de hecho, creo que el fármaco es bestial. O sea, tecnológicamente, yo cuando lo estudio, digo, wow, esto es una barbaridad. Pero con cabeza, ¿vale? Y luego el tema de la cirugía, creo que depende de la situación. Ahora lo que se está haciendo mucho y es muy bonito es fenotipar a la persona, para saber si el tratamiento tiene que ser menos o más agresivo. Hay un sector de la población que dicen que esto es, bueno, pues que estás, yo qué sé, mutilando al cuerpo, pero también sabemos que realmente hay personas que necesitan esto. Entonces hay que conocer ese contexto, no hay que meterle más presión desde ninguno de los ámbitos, y posiblemente es una decisión que tiene que ser personal y médica para buscar una situación de equilibrio y que no soluciona el problema. Es decir, que tiene que haber una educación en salud. Mejora un estado problemático agudo, que te puede llevar a una situación de mayor dificultad. Y te ayuda, en algunas ocasiones ayuda a mucha gente, pero no todo el mundo tampoco lo debería hacer ni nada. Entonces hay que tomar una decisión consensuada entre lo que tú te está ocurriendo, porque hay gente que a lo mejor a nivel mental lo está pasando fatal también, y bueno, hay otras estrategias que no es esa tan agresiva. Es decir, que creo que se puede hacer de esa manera, ¿vale? oye, y quiero acotar, quiero resaltar el tema que tú has mencionado que no soluciona el problema. Yo, de hecho, tuve una asesorada
ya a día de hoy, pues amiga, que ella se había hecho una bariátrica y se había puesto balón gástrico. En ambas ocasiones recuperó el peso y pues Mm. obviamente porque no vino con esa educación que tú bien mencionabas. Entonces yo creo que allí hay que hacer la distinción. Mucha gente le pasa, ¿vale? Pero es por eso, porque piensan que simplemente haciendo eso solucionan. Es una solución aguda, es una solución rápida, Claro. un problema que puede estar generándote un daño y que se va a mejorar ese daño, pero que tiene que haber otros componentes y que va a haber unas afecciones. Entonces, eso, ¿todo el mundo tiene que hacerlo? Pues dependerá del fenotipo, ¿vale? O sea, es decir, que si conseguimos hacer una medicina más de precisión, conocer más este tipo de cosas y conocer el contexto, ¿no? Por eso yo imagínate, yo el otro día que estaba estudiando el tejido adiposo, viendo pues eso, cómo se podía medir en una pequeña muestra de tejido adiposo, pues inflamación, fibrosis o tamaño del tejido adiposo, pues lo que se está intentando ver y observar es que si dependiendo de cómo esté esa pequeña muestra de tejido adiposo, pues tomar decisiones médicas. Eso es súper interesante. Sí que es verdad que es una invasión que estás haciendo una pequeña incisión y sacando un poquito de tejido adiposo, pero a lo mejor si con solo eso podemos interpretar ciertas cosas de toma de decisiones, pues a lo mejor la dosis del fármaco es menor o mayor, o la cirugía es más menor o mayor, ¿sabes? Y entonces eso también puede ayudar mucho a equilibrar el metabolismo. Y ya te digo, no tanto el peso, yo cada día me fijo menos en el peso, lo juzgo menos y sobre todo trabajo en cómo se encuentra la persona a nivel metabólico. Que es difícil, ¿eh? O sea, es decir, que la gente te pide otra cosa, pero bueno, yo, como os digo, pues sí que hay 800.000 entrenadores que te van a proponer eso, pero yo no. O sea, si tú quieres trabajar conmigo, pues yo no te puedo proponer eso porque éticamente no lo puedo hacer, ¿sabes? La verdad que ha sido brutal, que hemos pasado casi una horita y media, Javier. Se ve que eres, como lo mencionas tú y te defines tú, un friki del tema de la obesidad y que está súper especializado. De verdad que fue un descubrimiento para mí, para mí, cuando empecé a seguir tu cuenta y empecé a ver toda la información, sobre todo esa última que te comenté para invitarte al podcast. Así que te agradezco enormemente tu disposición, el que te hayas pasado aquí esa horita y media hablándonos de obesidad y de todos esos factores que influyen en un tema tan complejo que nos afecta a tal nivel a día de hoy, pues que se está convirtiendo en una pandemia. Así que Un verdadero placer. Muchísimas gracias. gracias a ti, Javier, y bueno, te dejo los últimos segundos, que los segundos que creas necesario para que seas tú quien se despide y que recuerden a quienes nos estén escuchando, nos estén viendo, de dónde te pueden seguir en redes sociales para seguir aprendiendo de Javier. Bueno, pues agradecer a la gente que ha estado en directo, que veo que son pues entre unos 150 y 200 personas, a la gente que lo vaya a ver offline, porque va a utilizar parte de su tiempo en intentar aprender. Entonces yo se lo agradezco mucho porque están regalándonos su tiempo y me siento súper agradecido. A mí me pueden seguir en Javier Butra, en casi todas las redes, Twitter, Instagram, LinkedIn, casi todas estoy. Y bueno, que luego, pues el último consejo es que realmente es eso, que entrenéis para la vida, es decir, que os mováis porque vuestro cuerpo lo necesita, que os alimentéis bien porque la energía que le vais a dar es la que os va a dar calidad de vida y que intentéis tener una mentalidad de ganador, de competidor, porque es la que también os va a hacer que os mováis en una sociedad que es dura, es agresiva y que hay que tener una capacidad muy fuerte a nivel mental para estar aquí. O sea, que enhorabuena a todos los que lo hacéis y a los que queráis, pues sobre todo ayudarles, apoyarles y no les juzguéis. Es muy importante humanizar todo el tratamiento, así que ese sería como mi último consejo. Gracias, Javier. Muchas gracias.